Estamos bien ahí. Ahí está. ¿Se lo una vuelta? ¿Tú no te ves tú? ¿No me veo yo? No. Entonces un poquito acá. A ver. ¿Ahí? A ver. Sí, ya ahí. ¿Sí? Ya ahí. Sí. Ahí se ve. Entonces continuamos. ¿Ya quedó funcionando? Ya quedó. Y continuamos entonces. Romanos, estábamos viendo cómo se entra al reino de Dios que trajo Jesús. Eso es lo que estamos viendo. Y ya dijo Jesús que hay que renacer del agua y del espíritu. Y como eso está medio raro, vamos a ver qué dice el apóstol. ¿Qué es eso de renacer? En Romanos 6, 3, 11. Él lo va a explicar más. Romanos 6, versículo 11. Del 3 al 11. Romanos 6. Versículo 3. Nuevo versículo del 3 al 11. No saben. No sabe nada, con razón. Romanos 6. ¿Versículo qué? Versículo del 3. No saben. Ajá, eso es. Okay. No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Hasta ahí, porque hay que explicar mucho eso. ¿Otra vez? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Bueno, eso que está ahí es un poco, a ver dudoso. si le entienden o no. ¿No se entiende? Sí, vamos a entender ahí de que merece una explicación. Sí, merece una explicación. De la muerte, ¿no? Porque es sumergirnos en su muerte. Dice así: ignoran que cuando fueron bautizados en Cristo Jesús, fueron bautizados en su muerte. ¿Cómo dice ella? Aquí dice, no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Bueno, ok. ¿Sí se acuerda qué quiere decir bautizar, no? Sí, sumergir. Ok, sumergir. Ok, muy bien. Bueno, entonces la cosa aquí está así. Ellos ya saben, por eso están ignorando, porque ya se les olvidó, quizás, no sé, pero está diciendo que ignoran o no saben que cuando fueron bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte, o sea, ok. Porque pues Él murió por nosotros, ¿no? Así es que cuando Jesucristo muere, todos los bautizados mueren con Cristo. Mueren con Cristo. Eso quiere decir, cuando una persona es bautizada, muere con Cristo. Pero es una muerte por fe. Es una muerte simbólica. No es que se muera la persona. O sea, no es que se murió mi cuerpo y vuelvo a vivir. No es eso. Sino que es algo de fe que sucede. ¿Por qué? Porque hay que recordar esto, que en el Antiguo Testamento todas las personas estaban, ¿qué? Muertas. Estaban muertas, sí, porque no había llegado Jesús. Ok, entonces cuando viene Jesús, se va a ver el reino. Esas personas que estaban muertas, mueren a lo que los tenía aprisionados ahí. ¿Por qué razón estaban muertas? ¿Por qué? Porque no obedecían los mandamientos de Dios y nadie puede entrar al cielo. No, porque el cielo estaba cerrado. Estaba cerrado. Entonces cuando Jesucristo muere, el cielo se abre. Jesús paga el precio del pecado del hombre. Lo paga el precio y se lo expliqué la otra vez en un ejemplo de un preso, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, que va Jesús se pone en lugar del preso y el preso sale libre. Ajá. Porque lo condenaron a muerte, ¿no? Okay. Sí. Y entonces Jesús se pone en su lugar. Y entonces cuando lo matan, ya pagó el precio. Ya no debe nada. ¿Quién lo pagó? Sí. El que salió. ¿Sí? Porque ya se murió. Pues ya pagó la condena, ya la pagó. Pero claro, fue Jesús el que murió en su lugar. Y entonces ya queda libre el otro. ¿Okay?
Entonces Jesucristo muere, por eso decir, nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. No sé si se capte, a veces no se capta muy claro eso. Eso son cosas de fe. Así es. Son cosas de fe. Entonces, cuando nosotros nos bautizan, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Morimos a la vida de muerte, podemos decir, que está un poco difícil de decir. Sí, eso, ¿no? está difícil de comprender, pero sí se entiende. Sí se capta. Bueno. Se deja un modo de vivir para entrar a otro modo de vivir. Así. Se renace del agua y del Espíritu. Así como dice Jesús, o sea que no es que te maten tú, no, sino que hay un renacimiento cuando somos bautizados. Eso es tener fe. Así es. O sea, ¿qué está haciendo el Padre? Está echándole el agua al bebé y dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Se muere y resucita. Se muere y tiene vida eterna. Se muere y resucita con Cristo. Por el bautismo. ¿Qué más dice? Dice: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una vida nueva. Exacto. Porque ya es una vida nueva, ya no es la vida anterior, ya ahora es una vida de libertad, y no es una vida de esclavitud como la tenían los judíos, una vida de desobediencia a Dios, una vida en contra de Dios, no porque el hombre quisiera, sino porque se decidió así, y así era. El hombre estaba en contra de Dios, estaba como en estado de guerra con Dios por lo que hizo, y estaba como desterrado de la presencia de Dios también, y no había otro remedio más que morir Jesús por nosotros. No había. ¿Por qué no había otro remedio? ¿Por qué? Porque un preso que está en la cárcel no puede él hacer nada, tiene que venir alguien a pagar su condena. A pagar su condena. Alguien tiene que venir. Sí. Porque él no puede hacer nada. Entonces Jesús es el que viene y paga el precio de nuestro rescate. También se le dice rescate, se le dice de muchos modos. Se le dice redención, rescate, salvación, tiene muchos sinónimos. Así, renacer de nuevo. Bueno. ¿Y luego qué más dice? Luego dice: si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre... Hasta ahí, déjame explicarte eso. Y dice, y también seremos por ¿qué más dicen? Si la comunión en su muerte nos injertó, muy bien. nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Bien. Dice, también vamos a compartir su resurrección, del cuerpo. Ahí se está refiriendo del cuerpo. Pero también ya hay una resurrección, ya, que lo aclara el apóstol en otra parte también. Van a surgir dos resurrecciones aquí, y eso se ve en la Biblia también. Nosotros tenemos dos resurrecciones. La primera es con el bautismo, y la segunda es cuando este cuerpo resucita. Son dos resurrecciones. De manera que ahorita nosotros ya estamos resucitados con Cristo, y cuando este cuerpo se muere, se va uno al cielo porque ya está como resucitado. Y después viene la otra resurrección. ¿Cuál? La del cuerpo, que se junta con el alma. ¿Se entendió? Sí. Entonces, es bueno ir entendiendo todas estas cosas, que a veces es complicado, pero que es muy bueno saberlo, porque
¿Por qué? Porque nosotros estamos resucitados con Cristo y no tenemos por qué tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque estamos resucitados, no nos vamos a morir. El que se muere es el cuerpo. Pero el alma. El alma no. O sea, yo no me voy a morir, el cuerpo no va a morir, pero yo no. O sea, el yo no se muere. Lo que se muere es el cuerpo, pero yo no. Yo me voy con Dios. El cuerpo se queda aquí. Es como otro hombre por dentro, que se sale cuando se muere. Entonces, el espíritu, pues sí. No sé si expliqué. Sí. No se explicó. ¿Qué más dice? Dice, como ustedes saben, el hombre viejo que está entre nosotros ha sido crucificado con Cristo. ¿Cuál hombre viejo? ¿Cómo? Dice, como ustedes saben, el hombre viejo... El hombre viejo. ¿Cuál hombre viejo? O sea, el anterior. ¿Cuál? El que tenía pecado. El que estaba preso ahí por el pecado. Ese es el hombre viejo. Fue crucificado con él. Es decir, Jesucristo se pone en nuestro lugar, pero nosotros estamos crucificados con él. Nosotros no sentimos el cual que sintió. Los demás. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Padre. Eso es para que ya no sirvamos más al pecado. Por eso es que le está diciendo que no pequen, que no es correcto, que se esfuercen en no cometer pecado. Porque ya no somos esclavos del pecado. Antes sí éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado agarró a todos los seres humanos y los esclavizó. Porque los esclavizó de tal manera que no podían irse al cielo, pero estaban esclavizados. El diablo tenía el dominio en ellos. Estaban en el dominio de la muerte, en otra parte del cielo. El hombre estaba en el dominio de la muerte, Sí. o el reino de las tinieblas. Antes de que Jesús llegara, ¿verdad? Antes de que Jesús llegara, entonces viene y ya Jesucristo da como un método de cómo liberarnos de eso. ¿Cuál es el método? El bautizarse. El bautismo, el renacer. El renacer. O sea, ¿cuál es el método? Primero, creer en Él, Creer. que vino a rescatarnos. Segundo, bautizarse. Creer, o sea, creer, luego arrepentirse de la mala vida que tiene uno, pedirle perdón a Dios, después viene el bautismo, y después, para conservar como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que observar los mandamientos de Dios para conservarnos activos en el reino de Dios. Porque si no, aunque seamos ciudadanos del reino de Dios, como dice la parábola, no sé si la leímos, creo que no, porque no llegamos ahí, como dice la parábola, una de las parábolas de Jesús, que el reino de los cielos se parece a una red que se tira al mar, saca muchos peces, después cuando al final del mundo, los ángeles escogen los peces buenos y nosotros los tiran. Eso es, ¿por qué? Porque viene Jesús, nos bautizamos, todo, hacemos bien, pero después con el tiempo no obedece uno, sigue la mala vida, no hace caso nada, porque pues al final se van a escoger los buenos, y los que no sirven se tiran. Si se van al infierno, pues no sirven, no sirvieron. Así es, aunque eran ciudadanos del reino de los cielos, pues no obedecieron al rey. Así que bueno, salió. Después ya con este estudio de este tema ustedes van a entender muchas partes de la Biblia donde Jesús habla sobre el reino de Dios, como es el que les estoy diciendo ahorita. Porque Jesucristo habló de muchas parábolas que es el reino de Dios, en muchas. Estuvo diciendo el reino así. Decía a los apóstoles, a los discípulos de él. Y nosotros tenemos ahorita la ventaja de que tenemos computadora. Y todo sale rápido. Y todo es más rápido. Ellos duraron 3 años, puede ser que nosotros en un año sepamos todo, si le metemos ganas. Así es. Entonces, podemos hacerlo bien, extendido todo esto, y eso es algo muy bonito. Porque podemos hablar de cualquier persona del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Mire esto, así. ¿Cómo se debe? Así. Bueno, ¿quién lo trajo a Jesús? ¿En qué año? Todo.
todo eso. Bueno, ok. Entonces continuamos. Estábamos viendo Romanos 6, 3, 11, ¿no? Ajá. ¿Hasta ahí ya la captamos? Ajá. Ya le captamos bien. Ok. Bueno. Continúo. Vamos a ver ahora. ¿Ya llegaste al 11? Continúale. Continúo. Dice, entonces, no seríamos más, hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces... Ok, ahí está otra cosa que aclarar. Dice, hemos muerto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos sabían bien eso, enseñanza. O sea, en otras palabras, nosotros estamos muertos. El viejo hombre se murió con Cristo. Entonces yo estoy muerto, pero estoy resucitado con Cristo. El hombre viejo se murió. ¿Cuál? El que vivía antes en el pecado, dominado por la ley antigua. El pecado. La ley antigua que había de Moisés, de los 10 mandamientos, era una ley que acarreaba muerte. ¿Okay? No había salvación. ¿Por qué acarreaba muerte? Porque decía la ley que para poderse salvar tenían que obedecer todas las leyes. Nadie pudo salvarse. Entonces era una ley que producía muerte. Es decir, alejamiento de Dios. Más, cuando Adán y Eva vino, había un mandamiento, ¿no? ¿Cuál era? El fruto. Era el único, ¿no? Ok. Cuando vino Moisés, ya fueron 10, se multiplicó el pecado. ¿Ok? Sí. Se multiplicó. ¿Por qué? Porque ya hay más mandamientos. Wow. Y después salieron más. Más y más. Y más. O sea que, entonces, estaban ellos en estado de muerte porque se alejaron de Dios. Y siguieron pecando. Y luego vino la ley y se multiplicaron los pecados. Porque pueden decir, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto. Y todos pecaban más. Por eso es que la ley del Antiguo Testamento producía muerte y esclavitud. Cuando viene Jesús, nos libera de eso. Al pueblo judío lo libera. Y nosotros, que no éramos judíos, también pecábamos. Ellos pecaban por tener ley y nosotros pecábamos sin ley. Pero también pecábamos. Pecábamos, sí. Por eso, cuando viene Jesús, nos libera tanto los judíos como nosotros. Nosotros, el pueblo que no era judío, no buscaba ser buenos delante de Dios por obedecer el mandamiento, ¿no? Los judíos sí. Ellos sí trataban de obedecer la ley de Moisés porque decía que el que los cumpliera era justo, era bueno. Entonces se esforzaban por cumplirlos. Y qué bueno que se esforzaban, ¿verdad? Pero la esclavitud era mucho mandamiento que pues es difícil de cumplirlo. ¿Ok? No sé si me expliqué o sí. entendí más la cosa. No, sí. ¿Alguna pregunta? No. Sigue estando bien. Ok. ¿Qué más dice ahí? Ok, dice, hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces, ya no le debemos nada, pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más desde ahora. La muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir que es vivir para Dios. Para siempre también. Bueno, muy bien. Estábamos ahí viendo que cómo es renacer del agua y del Espíritu. ¿Pueden ya ahora sí decir cómo renace del agua y del Espíritu? Pues bautizándonos. Sí, pero ¿qué es lo que explica más? ¿Qué es renacer? Sí, como estaba explicando aquí el apóstol Pablo. Pues el renacer es como revivir pues entre el pecado, porque antes estábamos presos en el pecado, entonces para eso está el renacer. No, yo lo voy a explicar yo, pero adelante, ¿qué más? ¿Cómo se dice? El bautizarnos y ya pues renacemos otra vez.
Ya no estamos en el pecado. Ya no estamos en contra de Dios. Contra de Dios. Antes sí. Antes sí, porque todos los hombres estaban en contra de Dios, tanto judíos y no judíos. Así es. Unos porque pecaban por la ley y otros pecaban sin ley. Sin ley. Así. Bueno, ahora les voy a explicar otra cosa. Vamos a ver Colosenses 1:13 y nos va a subir otra más aclaración todavía. ¿Qué sucede cuando una persona se bautiza? ¿Colosenses qué bonito? Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Sí. ¿Y que den gracias al Padre? ¿Cómo? ¿Y que den gracias al Padre? No. Uno. Sí, parece que sí, a ver. Dale. Y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. ¿Sí o no? No, eso no. Él nos arrancó. Colosenses capítulo 1. Él nos arrancó del poder. Sí. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahí está. Eso, ¿cómo se hizo eso? Porque por medio del bautismo. Exacto. ¿Qué nos arrancó de él? Del reino de las tinieblas. Ok, ahora, ¿por qué dice que nos arrancó del reino de las tinieblas? Porque antes éramos parte del reino de las tinieblas, porque sí. no había llegado Jesús a salvarnos. No había llegado Jesús, así es. Cuando llega Jesús, nos arranca con él. Las tinieblas y nos trasplanta a su... ¿Y por qué estaba el hombre así? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que estaba así? ¿Por qué era el motivo que porque el cielo estaba ¿Cuál es la causa? ¿Qué hizo el hombre para que estuviera así? Pues el pecado. ¿Cuál pecado? Los mandamientos de antes. Los mandamientos de antes, ¿va? Que llevaban a la muerte y la esclavitud. Desde el principio fue... El primer pecado que cometió Adán y Eva. Desde ahí se arrancó todo. Comenzó. Desde ahí todos somos pecadores. Desde ahí todo entró mal, ¿ok? Entonces, desde ahí comenzamos a pertenecer al reino de las tinieblas. Cuando viene Jesús, Él nos pasa con su muerte y resurrección, nos arranca del reino de las tinieblas y nos trasplanta. Ahora sí como nos dio otra oportunidad, ¿no? No, nos arranca. No es que bueno, puedes decirse también así. Nos da la oportunidad si es que nos bautizamos, ¿sabes? También se puede decir así. Porque si no nos bautizamos, no. Pues no. Seguimos perteneciendo al reino de las tinieblas. Entonces, nos arranca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de Dios, en el reino de Jesús, por la muerte de Cristo. Así es que, bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Esas cosas que les estoy explicando, si se detienen bien, le entienden a muchas partes de la vida. No, sí se profundiza. Pues de hecho con el bautizo se entiende esto más. Entonces, si no hubiésemos visto el bautizo y su significado, no hubiéramos entendido bien esto. El reino. Así es. Entonces, por eso es que bien. Bueno, ¿está todo? Sí, vamos entonces bien. Vamos a ver cómo es este reino. En Mateo 6, 31, 33. Ahora estamos aquí, vamos a extendernos a descubrir porque hay mucho que decir aquí cómo es el reino. ¿Mateo qué bonito? Mateo 6, 31, 33. Aquí está. No anden tan preocupados. Así es. ¿Te dieron? Es sí. Este reino. Sí. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? Hasta ahí. Dice, no anden tan preocupados. Es decir, sí hay que preocuparse, sí, pero no tanto. No tanto. ¿Qué más? ¿Tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. Después Él les da todas esas cosas. Bueno,
Aquí Jesús lo que nos dice es que busquemos primero su reino. Entonces es un reino que se está aquí de se busca. Hay que buscarlo porque no es fácil entenderle. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Buscando el reino. Entenderlo. Entendiendo cómo es el reino de Dios. Y dice que no hay que preocuparse tanto de otras cosas, sino que más bien nos preocupamos por conocer el reino. Así, ¿por qué? Pues nos va a dar plenitud en nuestra vida, nos va a hacer muy bien. Así es. Bueno, ok. Es un reino que se busca. Vamos a ver ahora quién es el que manda en este reino. Mateo 11:12. Mateo 11:12. Desde los días de Juan Bautista. Ajá. No, espera, me equivoqué yo. Este es un reino que se tiene que ganar. Es decir, que tiene que esforzarse uno por tenerlo. Por tenerlo, claro. A ver qué dice ahí. ¿Desde los días? Sí. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Uh-huh. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Uh-huh. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje... Hasta Juan... el 12 nada más, ¿eh? Sí, ya me pasé. Otra vez, dale. ¿Y les digo? Sí, no, dale del puro 12 nada más, otra vez. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Hasta ahí. ¿Está hablando de quién? De Juan, ¿verdad? De Juan Bautista. ¿Sí se acuerdan quién es o no? Juan Bautista es el que bautizó a Dios. Así es. ¿Por qué? Sí, porque Juan Bautista estaba anunciando que ya venía Jesús. ¿Se acuerdan cuándo comenzó a predicar Juan Bautista? Juan Bautista. ¿Juan Bautista o Jesús? Juan Bautista. El año 27, 3 años, aproximadamente 3 años de que cuando llegara Jesús a predicar. Ok. Entonces, a los 27 años de Jesús, él preparó al pueblo para que escucharan a Jesús. Entonces, a los 27. Ya viene 3 años, pues lo preparó hasta que. Entonces, antes de los 30 años de Jesús, 3 años antes de los 27 años de Jesús. Va a anunciar que ya venía. O sea, en el año 27. Por eso dice aquí que, es una cosa que se conquista desde la predicación de Juan. Desde la predicación de Juan, porque Juan viene a decir eso, ya viene Jesús, o sea, trabajen, esperen, ¿ok? ¿Otra vez? Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Uh-huh. Y los más dedicados son los que se adueñan de él. Decididos. Los más decididos, sí. O es decir, con esfuerzo, con violencia. Con esfuerzo, sí. Entonces no es algo fácil. Pues no. Y hablando de fácil, ¿vinieron a misa? ¿Vale? ¿Saben cómo no es fácil? Ahí está comprobado. No es fácil, o sea, tienes que meterle ganas. Porque no es fácil, porque se atraviesan muchas cosas. Sí. Se programa uno y ¡pum! Se le fue el programa por otra parte. ¿Quién sabe qué pasó? No sé qué, ¿no? Y ya. Como el otro día a los muchachos que les estoy dando el catecismo también, que se van a bautizar, les estaba hablando de eso. No falten la misa, ¿no? Y luego resulta que sí faltaron. ¿Qué pasó? No, es que se nos quedó el carro allá en quién sabe qué parte, dice, y no funcionó, y ya. Bueno, se atraviesan cosas, a veces. Y a veces se le olvida a uno y a veces tiene una flojera también, que todo se da. Así es. Bueno, entonces dice que es cosa que se conquista. Sí. Es decir, se gana con violencia a uno mismo, con esfuerzo. Entonces quiere decir que hay que luchar para obtenerlo. O conservarlo también. Sí. Conservarlo. Vamos a ver ahora en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Vamos a seguir profundizando en esto, de que es esfuerzo. Mateo 16:24. Así es.
Entonces dijo Jesús. Sí. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Así es. O sea que no quiere hacer nada por seguirlo, quiere decir, no, pues yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Bueno, pues la va a perder, pues al final. Asegurar su vida y la perder. Sí, lo dice, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. La hallará, es decir, va a tener la vida eterna. Así que, bueno, entonces eso es lo que manda el rey, lo que dice el rey, lo que dice Jesús, que el que quiera venir conmigo, porque no es forzoso, el que desee. El que desee, él viene, pero no forza a nadie. Él viene y nos da regalos. Primer regalo, el don de la vida. Segundo regalo, nos sigue dando muchos regalos, muchos dones. Muchos dones. El don del entendimiento, el don de la vista, el don de caminar, el don de todo lo que tenemos, el don de pensar, el don de poder decidir. Todo eso ha puesto Dios en nosotros. Son muchos regalos que nos da y nos sigue dando más. Más. Y, tenemos muchos regalos de parte de Dios, pero no nos dice a fuerza tienes que aceptarlo. En cuanto a los otros, ¿no? En cuanto a los otros regalos por ejemplo, el bautismo, o seguirlo a Él, porque el bautismo es un regalo de Dios grande, porque nos da su espíritu ahí. Entonces todo lo que tenemos es regalos de Dios. Nos hace hijos también porque Él quiere que seamos sus hijos, así nos hizo. Uh-huh. Nos hizo de tal manera que seamos sus hijos de Él. Y nos hizo para vivir eternamente con Él, y nos hizo a su imagen y semejanza. Uh-huh. De manera que cuando uno se muere, ¿qué pasa? Resucita. Sí, pero ¿qué pasa? ¿No se acuerdan que les dije? Renace con los pecados. No, cuando alguien ser semejante a Dios. Dios no había pecado, ¿no? ¿Cuál? Lo que... Cuando uno muere, nos hacemos semejantes a Dios. Ahorita estamos semejantes a Dios, pero no sabemos todavía lo que vamos a hacer. Pero sí se sabe que vamos a hacer como Dios. ¿Así? Pero no se sabe exactamente qué vamos a hacer. Así que, ¿qué inteligencia tiene Dios? Pues infinita. Pues parecida también a nosotros. Por eso es que, por ejemplo, la Virgen María, por ejemplo, está en el cielo, ¿no? Y se parece a Dios. ¿Por qué? Porque cualquier persona del mundo le habla y escucha. Porque se acabó la limitación. Mientras estamos aquí en la tierra hay limitación al conocimiento. Entonces tenemos un límite nada más hasta aquí. No podemos nada. Cuando uno muere se quita eso. Se le quita todo eso. Se quita los límites. Los límites. Así. Y así lo dice Dios. Lo dice en 1 Juan 3:5, si no estoy equivocado. ¿1 Juan? Ajá. 1 Juan 3. Es 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. ¿Qué dice? ¿3:2? Sí. 1 Juan, o sea, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Entonces no es. No, eso no es este. Ese que estás viendo no es. Ese es antes de llegar al Apocalipsis. Las cartas, ¿verdad? Sí, las cartas. La primera carta del apóstol Juan. Primero Pedro, 2 Timoteo. Más adelante. Santiago. Apocalipsis, Juan, capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 2. Amados. Versículo 2. Amados a pesar. El versículo 2, ese es el versículo 1. No, el versículo. Dice capítulo 3, versículo 2. A ver, lee, ¿qué dice? Amados a pesar de que yo. Ok, adelante, ¿qué dice? Amados a pesar de que ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque estamos bautizados. Ajá. ¿Y lo que más dice?
no se ha manifestado todavía lo que seremos. Así que no se ha manifestado todavía lo que vamos a hacer más adelante. Cuando vayamos de este lugar todavía no sabemos. No se sabe qué se hace cuando estamos arriba. A mí lo que más dice. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Vamos a ser semejantes a Él, porque no vamos a ver tal cual es. Entonces, cuando uno muere, ve todo el mundo. Wow. Así. Y si alguien le habla, pues le oye. Uno le puede hablar a tu abuelita y no escucha. Eso sí, nosotros no escuchamos su voz, porque eso sí no lo permite Dios. Pero si podemos hablar y nos escucha. Así. Pues seguido de la limitación. Quiere decir a la luna por bajada, no quiere decir al sol por bajar al sol, a ver cómo qué tal sol hay adentro. Porque habla de la limitación. Es algo bien bonito, ¿no? Por eso nos hace hijos, no somos hijos de Dios, no sabemos todavía. Y esto se comprueba también en 1 Corintios 13, 10, si no me equivoco, también está ahí lo mismo. ¿1 Corintios qué? 13, 10. ¿13, 10? O 10, 13, no sé, no me acuerdo, vamos a ver. Corintios. Aquí está el 10, y cuando llegue. 1 Corintios 13, 10. ¿Y cuando llegue? Ajá. Y cuando llegue lo perfecto. Fíjense lo que dice. Cuando llegue lo ilimitado, perfecto, lo limitado. Ajá. Lo que es ilimitado desaparecerá. Lo que es limitado desaparecerá. Y lo que es ilimitado, ¿cómo dice? Sí, lo que es limitado desaparecerá. Está. Lo que es limitado va a desaparecer. Así es. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba, razonaba como niño, pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así es. Y luego el 13, ¿qué más dice? Perdón, el 12. El 12. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Bueno, hay que acordarnos que en ese tiempo había espejos que no se veían muy bien, por eso se dice confusamente, ¿no? En el tiempo que vio el eso. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Ajá. Ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Ajá, bueno, muy bien. Entonces ya cuando ya está uno presente de Dios, ya no se necesita la fe porque vemos a Dios, con lo cual ni estamos esperando tampoco ya no. Lo único que queda es el amor. El amor eterno, así es. Bueno, estábamos explicando que estábamos explicando lo del reino. ¿En qué parte estaba? Que hay que conquistar el reino. Hay que conquistarlo, algo que se conquista, algo que tiene que esforzarse uno para obtenerlo. Y que Jesús dice que no debemos preocuparnos tanto por otros, sino ya vimos Mateo 16, 24, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, sí, ya lo vimos. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si quieren seguirme, sigan. Sí, ya lo vimos. Ahora vamos a ver otra parte de este tema, que es este. Este reino de Dios es un reino de Dios, como ya habíamos dicho, pasajero, aquí en la tierra. Sí, pues sí. O provisional, podríamos decir también, o a un determinado tiempo también. Este reino aquí, pero es necesario entrar para poder entrar al otro. Nadie puede decir, bueno, vengo. Mejor me espero al otro. Te entras al reino ahí abajo, no, pues no hay que entrar aquí. Porque tienes que entrar allá primero. Aquí. Por el bautismo, así. En la tierra, y luego después en los cielos. Tenías que haber sometido al reino de Jesús. No te sometiste, pues no. Entonces no puedes entrar. ¿Ok? Así es. Bueno, vamos a entender esta parte ya con lo que hemos visto.
algunas cositas en Mateo 13, 47, 51, que es lo que te estaba explicando hace un momento. ¿Mateo 13? Mateo 13, 47, 51. ¿47? Aquí. Mateo 13, 47, 51. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Ajá. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar. Es la parábola, ¿verdad? Ajá. Ok. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que se recoge peces de todas las clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en el canasto y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Bien. Ahí nos está dando Jesús un modo de decir que es el rey de Dios, o que es la iglesia. Lo que debemos hacer, ¿no? O que es la iglesia, que es lo mismo. ¿Okay? Entonces, ¿qué le entienden? A ver si ya me captaron ahí. ¿Cómo descifrar esa parábola? Dice que los pescados que son buenos, pues como se puede decir que Jesús nos agarra a las personas que somos buenas. Y a los que son, como no cumplieron, pues a lo mejor los echa, no sirven. O sea que el reino de los cielos, o sea, la iglesia, es eso. ¿Sí? Es como una red que se tira al mar y saca peces, porque muchos son los bautizados, agarran un montón de bautizados. Pero al final de los tiempos, todos los bautizados obedecerán al rey o no. Son ciudadanos del reino, sí, pero ¿obedecieron o no obedecieron? Al final, cuando ya muere, también no, es lo mismo. Al final de los tiempos, se escogen. Sí, a ver, ¿quién sí cumplió con sus...? Así es. Es como, también se puede decir que es como un premio de Dios para nosotros, sus hijos. Si nosotros observamos el camino de salvación, pues entonces Dios nos premia con la vida eterna. Es muy difícil que las personas se vayan al infierno, es difícil, porque Dios puso muchos medios para no irse. Así. Porque Él quería salvarnos. Pero si el que se va para allá de plano, no aprovechó. Así es. Porque hay muchos medios como mantenerse. Así que, ¿sí le captaron aquí? Entonces esa parábola. Sí. A ver, explícala. A ver, explícala, vamos esto. A ver, explícala. No. ¿Es lo de la léela y después explícala. Ya la leí. Ahora explico. Ajá. Yo entiendo aquí que los pescadores es Dios, ¿no? Es Jesús. Y los peces somos nosotros. Ahí como dice que esto recoge los peces de todas las clases, eso quiere decir que nosotros lo recoge a todos, sin excepción. ¿Okay? Y que cuando los sacan a la orilla, Dios escoge. ¿Sabes qué? Tú cumpliste. Tú, más bien como quien dice, tú guiaste el camino correcto, ¿no? Buscaste el reino. Entonces... hizo lo posible, ¿no? Ajá, hizo lo posible por buscar el reino de Dios. Se esforzó, exactamente, como decía, estamos viendo en la parte de la Biblia. Te mereces el reino. Entonces por donde te vas al cielo, ¿no? Y a los que tiran, que dicen ahí, los que no sirven los tiran. Eso quiere decir a las personas que no se esforzaron, que no tuvieron fe, que no te esforzaron más que nada por entrar al reino de Dios, pues o quedan en el limbo o quedan en... Ok, te voy a explicar eso. ¿Cómo es lo que dijiste eso? El limbo no hay, ¿eh? Bueno, ¿cómo se le dice? El limbo. Purgatorio. El limbo. No, sí, es que el limbo anteriormente había mucha gente que decía eso del limbo antes. Que se entendía igual como purgatorio y limbo, era como... No, decían así. Los niños que se bautizan, ¿a dónde van? Al limbo, decían. Es cierto. O sea, porque no es
no, como estaban pequeñitos, pues no sabían qué hacer, pero pues entonces quedaron en una parte de ellos que se llama limbo, punto, ya. Pero eso no es una enseñanza oficial de la iglesia. No, eso no es correcto, pues, ¿okay? Eso no hay, en otras palabras, no hay limbo. Lo que quieren decir es esto. Lo que se quiere decir con eso del limbo es no sé. Y en lugar de no sé, ponen limbo. ¿Okay? Vamos a ver a los niños que no se bautizan, no sé. Al no sé, al limbo. Sí. Pero de todos modos nosotros sabemos que sí, se van con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Un niño que no es bautizado, y además también hay muchas cosas. También hay bautismo de deseo. Por eso digo que es difícil que una persona se condene, que se vaya al infierno, porque Dios pone muchas cosas buenas para nosotros. Porque Él quería salvarnos, ¿verdad? Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos, sí, y hay muchas cosas que no puede salvar, todo, ¿no? Que hay que poner esfuerzo, pues claro, hay que poner esfuerzo, eso sí. Vamos a ver ahora Mateo 13, 10, 15. Mateo 10, 3, 15. Ajá. Jesús le habló ahí. Jesús está explicando ahí qué es el reino de los cielos. Jesús les habló de muchas cosas. Del 10 al 15, versículos del 10 al 15. Ah, yo te entendí. Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. Los que están escuchando a Jesús, los que están aprendiendo. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas con parábolas? Jesús le respondió, hasta ahí, a usted... Hasta ahí nomás para reflexionar. ¿Qué le hacen una pregunta a los discípulos? ¿Por qué les hablas con parábolas? No van a entender. No, mejor hablas más claramente, porque así no van a entender. ¿Qué más dice? Dice, Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Hasta ahí. A ustedes se les concede conocer los misterios porque es algo misterioso. Algo que está escondido, algo que está buscando y descifrando. ¿Qué es? El reino. Dice, a ustedes se les concede conocer el reino de Dios. ¿Y luego cómo dice lo otro? De los cielos. Dice, al reino de los cielos, pero a ellos no. A ellos no. Cuando dice a ellos no, se refiere a la persona que le estaba hablando en parábola. Dice, que a toda la gente que lo estaba escuchando le estaba hablando en parábola. Ahorita, ¿qué más dice? A ellos no, dice. Porque al que tiene... Hasta ahí. ¿Por qué dice a ellos no? ¿Que acaso no quiere que entiendan qué es el reino de Dios ellos o qué? Pues, ¿por qué será que no? Ahorita lo va a aclarar por qué. Okay. Más que quise hacer ese alto para que se pongan sus pesos. Pero a ellos no. ¿Por qué? Porque al que no tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Sí. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Hasta ahí. Ahí dijo otra parábola, ¿verdad? Dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Okay? Hablaba así con acertijos. Así es, porque son misterios que hay que descifrar. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le será quitado. ¿Qué quiere decir eso del que tiene y al que no tiene? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Hay que descifrarlo. Podemos pensar esto. Por ejemplo, dice, ¿qué decía anteriormente? Decía, ¿qué? Decía. A ustedes se les concede conocer el reino. Ahora, ¿qué tienen los apóstoles? ¿Qué tienen? ¿Conocimiento? Porque ellos sí, porque ellos tienen y se les va a dar más a ellos. Es que tienen conocimiento de Dios, eso es lo que tienen. Es que ellos tuvieron primero conocimiento de Dios. Ellos tienen conocimiento de Dios, o sea, creen en Dios, okay, creen en Él. Y además, ¿qué otra cosa hacen? Son discípulos. Ellos enseñan. Les va a dar más. Los que no quieren seguir a Jesús, pues aún lo poco que tienen se les quita, porque pues, no quieren escuchar a Jesús. Entonces, porque hay muchos judíos que sabían muchas cosas de Dios, pero no querían nada con Jesús. Pues eso se les quita, es decir,
no van a entender nada. Es decir, porque ellos quieren, no porque él no quiera. Ok, adelante, ¿qué más dice? Porque les sobran palabras porque aquí está, tienen abundancia. Dice, y tendrán en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. Porque ven y no ven. Porque ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hacían lo contrario de Jesús? Veían a Jesús que hablaba, pero no veían. Es decir, hay Jesús, pero no es nada, no es el Mesías él, no. Él no es el enviado por Dios. Él dice mentiras, está endemoniado, no le crean. O sea, ¿qué más? Y dice, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. Oyen, pero no quieren entender, pues no escuchan, pero no captan, no comprenden. No quieren, no, más bien no es que no entiendan, sí entienden, pero no quieren, se resisten a creer. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. A ver, ¿qué dice más adelante? En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán. Y por más que miren, no verán. Ahí está, y ahí viene la causa. ¿Por qué? No es que Dios no quiera, sino ahí viene la causa. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver. Hoy no quieren. Entonces, no quieren ver. No es que no quiera Dios. Es que ellos no quieren. Ellos no quieren. Okay, dice, no quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habrá conversión y yo los sanaría. Habría conversación. Con ellos habría conversión. Okay. Entonces hay cosas misteriosas en el reino de Dios. Y yo les sanaría. Pero ¿quiénes sí las van a entender? Los que sí quieren entender. Y los que son discípulos. Por eso les dice a ustedes sí, porque ellos son discípulos. El que no es discípulo no lo va a entender. Tiene que ser unos discípulos para poder entender. No es que Dios no quiera. Pues a ellos sí, a ustedes sí, pero a ellos no. Pero ¿cuál es el motivo? Aquí está. Porque no quieren. Porque no quieren. Porque no son discípulos. Aquellos nomás oyeron a Jesús y ya se fueron. En cambio los discípulos andan tras de él para aprender. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Es que nosotros queremos aprender los misterios del reino de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues que hay que estar ahí tras de Jesús. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos yendo tras de Jesús, escuchándolo, para ir aprendiendo de él. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora Juan 18, 36, 37. Que este reino que trajo Jesucristo aquí en la tierra, aunque ya se nos aclare, pero aquí lo vamos a aclarar más. No es como lo de este mundo. ¿Juan qué? Juan 18, 36, 37. Pilato volvió. ¿Qué dice? Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Mi realeza no procede de este mundo. Es decir, mi realeza no es como de este mundo. De su reino, que no es. En otras palabras, está Pilato diciendo, va a ser rey. O sea, él piensa que va a ser un rey como ellos. ¿Qué dice Jesús? No estoy pensando eso. No, mi reino no es como tú piensas. Otra vez, ¿qué dice? Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. No procede de este mundo, viene del cielo. Si fuera rey como los de este mundo. Como los de este mundo. O sea, no es entonces un reino como este mundo, de otro modo.
Mis guardias habrían luchado No para tiene que no cayera policías, en manos de los no judíos. tiene soldado. ¿Ok? O Pero sea, mi reinado no es de acá. así que no pienses que voy a traer soldados, tranquilo, no, yo no tengo soldado. ¿Qué más? Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres el rey? Jesús respondió, tú lo has dicho. Así, pero ese es el rey, pero no como el de este mundo. Es de otro modo su reino. Su reinado es de otro modo, así es. No tiene policías ni soldados que vayan a defenderlo, porque no es así. Pues sí. Jesús Bueno, respondió. ahora vamos a ver el Mateo. Jesucristo nos aclara aquí que Él viene a servir, no a ser servido como los de este mundo, que vienen y quiere que lo sirvan. Ajá. No, Él viene a servir. A servir. Eso es lo que debería de ser todos los reyes, a servir. No aprovecharse de la gente para hacerse rico. Pues sí. Entonces, ¿qué dice? Mateo 20:28, ¿qué dice? Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por mucho. ¿Ya ven cómo dice rescate? ¿Se acuerdan? Eso de rescate. ¿Qué es? ¿20 qué? No vino a ser servido, 20-28. sino a servir y entregar su vida por su pueblo. ¿Ok? Bueno, este reino, entonces, Jesús deja este reino aquí en la tierra, cuando muere, resucita y se va, lo deja establecido ya, este reinado aquí en la tierra, con sus ministros, ¿verdad? Con sus representantes aquí, pero no como los de este mundo, que son de otro modo. Mateo 28, 19, 20. ¿Mateo qué hora? 28, 19, 20. Aquí está. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ajá. Y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que se les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Sí, le dijo a los apóstoles eso. Y a los demás que estaban ahí también, a los que ya estaban integrados al grupo de ellos. Dice, vayan y bauticen a todo el mundo y enseñen lo que yo dije, lo que yo les dije a ustedes. No lo que se les ocurra, sino lo que yo dije. Deben ser fieles a lo que yo dije. Así es. Y eso es lo que está sucediendo actualmente, que no hay fieles a lo que se dice. Por eso hay tanta secta. Es cierto. Cada quien dice lo que le da su gana. Si uno no está de acuerdo, pone su secta y ya. Sí, así es, entonces eso no va. Así es. Okay. El reino de Dios. En conclusión. Dale pues. Yo siempre participo, te toca a ti. Okay. El reino de Dios en conclusión. Para entenderlo primero debemos de haber entendido el capítulo del bautismo. Lo que nos dice el reino de Dios es que nos espera algo después de la muerte, ¿no? El renacimiento. El renacimiento tanto como espíritu, lo que no vimos fue el renacimiento, el segunda vez del renacimiento. Eso sí no lo vimos del cuerpo. Solamente nos fue una explicación, ¿verdad? Pero, tanto como hay un reino de los cielos aquí en la tierra, hay uno en el cielo. No es lo mismo, no se gobierna igual. Y el que está establecido en la tierra es por medio de la iglesia, y el otro es por medio de Jesús. Lo mismo, pero allá es diferente. En el cielo. Vimos también que ¿cómo lo tiene aquí?
la importancia de... No, ¿Puede buscar o qué? no, es que... Bueno, la importancia del reinado de Dios, ¿no? Es que Si yo fuera a buscar la página, no, hijo, se puede buscar. Ay, no. Y luego que También vimos lo de los apóstoles, de que si seguían un buen camino, o sea, les dijo que si seguían un buen camino de... ¿Por qué te ríes? Bueno, de seguir un buen camino de tanto en la fe, en su crecimiento de fe, en buscar el reino de los cielos, se los iban a ganar. También vimos de que una parábola muy padre de los pescadores, que también, que los que sí quieren y buscan el reino de los cielos lo tendrán, y los que no, pues se van a ir o al purgatorio o al infierno. Ahí tenemos la importancia de la palabra limbo, que es como Él no sabe. el no saber. No se Pero sabe. eso no es algo oficial de la iglesia. No, pero pues también Es un decir nomás, pero eso no enseña la iglesia, que hay limbo. Así. Esto es un decir de ciertos teólogos que había. Los teólogos son los que estudian la Biblia y dicen cosas. Y a veces dicen cosas que no están bien. Así es. También vimos sobre Juan Bautista, Sí. que empezó a predicar a los 27 años de edad de Jesús. Ajá. Y después, o sea, él fue el que dijo, ¿sabes qué? Ya viene Jesús, empezó a predicar, empezó a prepararlos pues, para la llegada de su predicación. La verdad sí vimos bastante cosas. Sí, muchas cosas. Sí, Pero y conforme vemos otros temas, se le refresca la memoria y se le entiende ese tema. Se Se viene de relación. Ajá. Sí. Ahí vamos a ir metiéndonos Relacionado. poco a poco profundamente a todo, y ya después cuando llegue muchos temas se extiende mucho ya el conocimiento. Se extiende mucho el conocimiento. Y ya dices, oye, ¿qué pasó? Vete a Mateo. Sí, ve acá, ve esto, ve acá, porque ya sabes qué sucedió y todo, ¿no? Entonces, a ver, tú, ¿qué te Bueno, pues yo lo que entendí, pues primero que nada, para entender la profundidad es saber el significado del reino, ¿no? Lo que es, para entender en profundidad el significado del reino. Y, por ejemplo, en la tierra, cuando ves en la tierra, o sea, el significado del reino cuando es no basado en la Biblia, que es no sé cómo se llama, cuando es ay, me resultó que la cámara. Tienes la cámara. Ay, no. Así, pues ya es basado en lo que no es en la Biblia, que es gobernar más que nada, ¿no? Y ya primero explicamos eso y ya después nos basamos a lo que es el reino en sí, lo que viene en la Biblia, ¿no? Que es que hay dos tipos de reinos, que hay uno en la tierra y en los cielos. Y el de la tierra empezó, en la tierra hay dos reinos, que es el del reino de las tinieblas y el reino de Jesús. Entonces cuando llegó Jesús, Él fue el que nos salvó, porque Él fue el que murió por nosotros para abrir el cielo, o sea, el reino en el cielo. ¿Y qué más podría aportar? Pues y también para saber cómo entrar al reino de los cielos, tenemos que, como dice la parábola, ¿cómo se dice? Buscar o encontrar o hacer el esfuerzo de encontrar el camino de Jesús. Y
también más que nada pues el bautismo es muy importante, porque ahí ya entramos pues no directamente pues al reino de Dios, ¿verdad? Pero ya es un cumplimiento que Jesús nos dio. Bueno, más que claro que sí entramos al reino. Sí. ¿Sí entramos directamente al reino? Del cielo no, de aquí trajo Jesús, ya entramos en el reino. Aquí en la tierra vamos a estar, ¿sí, verdad? El que entra a la iglesia, se bautiza, entra al reino que Dios establecido por Cristo aquí en la tierra. Pero ese reino no es que ya me bauticé, ya estoy en el reino y no me puedo salir. No, o sea, andan de vagos a veces. O sea, te puedes bautizar, pero si no sigues el camino, pues ya eres un pescado podrido. Sí, es cierto. O sea, aquí estamos y podemos salir y entrar. O sea, nosotros decidimos si queremos seguir. ¿Se salió o qué? Pues ya no vino misa. Ya no hace oración, ya no le se salió. Pero puede entrar, sí, pues otra vez. Nomás que no lo agarre descuidado la muerte porque se le va. Pues sí, es cierto. Así es. Y pues, ¿qué más miramos? También vimos, volvemos a retomar el bautismo porque se encajó mucho, se enlazan los temas. Se enlazan todos los temas, sí. Del renacimiento, que es lo que el renacimiento es volver pues vaya a renacer. Volver a renacer, así es. A renacer. Basado al bautismo, porque cuando nos bautizamos, pues renacemos, todos nuestros pecados mueren. Y ¿qué más? Nos han quitado los pecados. Se nos limpia toda la lista negra. Y ¿qué más vimos? Pues leyes de las diferencias del reino en la tierra. Oye, mira qué bien, estás agarrando mucho, qué bien. Las diferencias del reino en la tierra y en el cielo. Por ejemplo, aquí en la tierra, pues un reinado, que Jesús no tenía ese reinado, que eran los soldados y eso, pues él no tenía eso, él nomás, pura palabra, ¿no? Y pues los reinados de allá de los judíos, ellos sí tenían, los reyes tenían sus soldados y eso. Y él dijo que pues para él no quería tener sus soldados. No es el modo de arreglar. No es el modo de arreglar. Y en las diferencias del reino de la tierra y en el cielo. ¿Y qué más miramos? ¿Qué más? Veo que se detienen muchas cosas, qué bien. Pero también mucha información. Tienes mucha información. Es bueno. Miren, aprendiendo este tema bien. Sí, conociendo el tema bien del reino. Bien, con lo que es el reino de Dios. Ya vamos a aprender es muy una bien. avanzada muy grande que le dan. Porque así saben bien que y además les voy a decir, este tema que les estoy dando yo sí, no es porque quiera yo decir, uy, yo soy muy importante, no, es que yo he visto la necesidad de que no hay esta explicación. No. Así como la estoy dando, no hay. O sea, nomás dan chispazos así. Pero profundidad. Pero no profundidad, ¿no? Para que se entienda. Y es necesario hacerlo así. Sí, para que la gente comprenda. Para que seamos discípulos de Cristo bien metidos en lo que estamos. Así es. Ok. Bueno, ¿qué beneficios tenemos por ser discípulos de Cristo y por seguir a Cristo? ¿Qué beneficios tenemos en esta tierra? Tenemos muchos beneficios en la tierra. ¿Cómo cuál? La paz. Tenemos paz, felicidad, amor, tranquilidad. Si somos discípulos, tenemos, ¿qué más podríamos tener? Pues es que tenemos en sí, Jesús nos dio muchos beneficios. En resumen, dan los 10 mandamientos que nos trajo Jesús. No los antiguos, porque los antiguos los corrigió Jesús. Eso, el Antiguo Testamento. Entonces, lo que trajo Jesús, que casi los corrigió todos, entonces esos mandamientos que trae Jesús nos dan muchos beneficios, porque son mandamientos de amor. No son mandamientos que son una carga pesada para nosotros, no, son mandamientos que nos liberan, que nos hacen libres, que nos salvan.
que nos salvan y que nos hacen bien. Porque repito, si obedeciéramos los mandamientos de Dios, no habría necesidad de policía, ni robaría a nadie, ni mataría a nadie, porque obedecemos los mandamientos. ¿Qué pasa? No se obedecen y hay un desastre. Pues claro. Un desastre, así. Ahorita, por ejemplo, allá por ahí en Michoacán dicen que está la cosa bien difícil. Se andan peleando ¿cómo se llaman? Los narcos, Los narcos unos con otros, y hay una balacera tremenda y un lío, y luego andan a la gente hostigando para que le paguen pisos de no sé qué. Y, no, es un show allá está muy feo. Entonces, ¿por qué? Porque no obedecen la palabra. ¿Y por qué no la obedecen? No, dicen, no, pues luego. Es que ¿Por qué no hacen caso? Pues una. Ajá. ¿Y cuál otra causa? Hay muchas causas. Sí, porque es difícil, yo creo que es muy difícil entender la Biblia. Ok, pero ¿por qué no se entiende? Porque uno le toma dedicación. ¿Y por qué otra cosa? Porque, Hay otra causa también. Pues la verdad, si entender. La otra causa es esta, es que no hay evangelizadores. Exacto. En otras palabras, los católicos somos flojos y no nos educamos en la fe. Pues viene el enemigo y así nos va. No hay gente que predique la palabra. Sí hay, pero a profundidad no hay. Gente que ¿Y a quién convencen así? Y así, ¿quién va a convencer como si Pues de Jehová que ellos sí luego les daban el coco? No, es que tienen que conocer a fondo para poder que la persona escuche y ella decida qué hacer. Porque tampoco yo voy a forzar a nadie, ¿no? Simplemente ahí está, este es el Evangelio, así dice Jesús, así dice la palabra, así dice la enseñanza de Jesús. Pero es que todo se tiene que basar en la Biblia. Sí, así es. De aquí de la Biblia sale todo la fe. Toda la fe sale de la Biblia. De aquí sale, sí. Y pues la iglesia es la que conserva esto, porque la Biblia salió de la iglesia, porque la iglesia es base y columna de la verdad, lo de Jesús. Así es. Vamos a darle gracias a Dios para irnos ya.